cayó el precio de los bonos y subió el riesgo país. Cayeron fuerte los bonos de la deuda, es decir, subió el riesgo país. Porque también está muy mal el riesgo país. 1.584 puntos el riesgo país. ¿Pero qué es el riesgo país? Muy buenas a todos, gente, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo y esto es Financieramente Educados, un lugar donde hablamos de diferentes tópicos de inversiones y finanzas personales. Hoy vamos a hablar de esto que quizás escuchaste muchas veces en las noticias y veías un numerito ahí que mostraban en las pantallas, que se trata de una métrica muy conocida en inversiones y finanzas que es el riesgo país. Te comento que este es un tópico que tiene que ver con bonos Y ahora más adelante vas a entender por qué. y como ya hicimos varios videos en el canal hablando de esta temática, creé una lista de reproducción de bonos por si te interesa ir a ver todos los videos que tenemos en el canal hablando de esta temática. Lo puedes ver en la parte de listas del canal y además tenés otros tópicos por si te interesa ir a verlos. Así que hablemos entonces de ese numerito del que tanto se habla en los noticieros. Antes de explicar exactamente qué significa el riesgo país, quiero mencionarte que esos números que ves ahí son puntos básicos o simplemente puntos. O sea que si lees riesgo país 1500 significa que son 1500 puntos. ¿Y qué son estos puntos básicos? Bueno, en finanzas es muy común referirse a puntos básicos cuando se está hablando de porcentaje. En particular, 100 puntos básicos es igual a un 1%. 1000 puntos básicos, por ejemplo, sería 10%. En Argentina actualmente estamos rondando los 1500 puntos básicos, o sea que traducido en porcentaje sería un 15%. Hasta ahí todo perfecto, pero ahora vos me dirás, Bueno, pero ¿15% de qué? bueno, y entonces ahora vamos a una definición un poquito más específica, que es el riesgo país es la tasa que pagan los bonos de un cierto país por sobre encima de la tasa que pagan los bonos libres de riesgo. Y se considera los bonos libres de riesgo como los bonos que emite el Tesoro de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos, desde que existe como Estado, nunca defaulteó su deuda. Es decir, que siempre les pagó a los bonistas. Lamentablemente no puede decirse lo mismo de Argentina. Para que entiendas, vamos a hacer un ejemplo con datos actuales, pero redondeados para que sea más simple. Y vamos a decir que si los bonos de Estados Unidos actualmente pagan un 5% anual, y si el riesgo país de Argentina es de 1500 puntos básicos, o sea, sería un 15%. Entonces los bonos de Argentina rendirían el 5% por la tasa de Estados Unidos, más un 15% por el riesgo país, o sea que serían en total un 20% anual. Y vos te preguntarás, bueno, entiendo el cálculo, pero ¿para qué es importante esto? Bueno, ahora veamos otro ejemplo, pero en dinero. Si Estados Unidos quiere emitir un bono, es decir, endeudarse con el mercado, si se endeuda, por ejemplo, por $1000, entonces a la tasa del 5%, en un año debería devolver 1050. En cambio, si Argentina también quisiera endeudarse por los mismos $1000, le cobrarían una tasa del 20% y entonces tendría que devolver dentro de un año $1200 en vez de los 1050. ¿Qué pasa si en vez de pagar la deuda en un año, la pagáramos en 10 años? Ahí es mucho más notoria la diferencia porque actúa el interés compuesto. En 10 años, por ejemplo, Estados Unidos debería pagar $1628 más o menos. En cambio, Argentina, como tiene una tasa mucho más alta, debería devolver $6191. O sea que casi 4 veces más de lo que Estados Unidos debería devolver. ¿Y qué pasa si en vez de ser $1000 fueran $1000 millones? Bueno, no quiero hacer la cuenta de Argentina porque me da miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Y por qué hay tanta diferencia en las tasas? Porque Argentina se percibe mucho más riesgosa por todos los defaults, las reestructuraciones, los canjes que hemos hecho a lo largo de la historia. Es mucho más confiable prestarle a los Estados Unidos, que son los únicos facultados para imprimir los dólares, la moneda de reserva mundial. Por ahora. Por lo tanto, para prestarle plata a Argentina, los inversores van a exigir un mayor rendimiento para compensarlos por ese mayor riesgo que están asumiendo. Entonces ahora tiene sentido la denominación de riesgo país porque justamente me está mencionando cuán riesgoso es un país por encima de los bonos de Estados Unidos que se consideran libres de riesgo. Ahora que sabes esto, la siguiente pregunta podría ser, bueno, pero ¿cómo sé si un riesgo país está alto o está bajo? Para contestar eso, te quiero mostrar rápidamente en un gráfico cuál fue el riesgo país de Argentina de las últimas décadas y vamos a compararlo con el riesgo país de otros países latinoamericanos. Fíjate, este es un gráfico que saqué de iProfesional del riesgo país de Argentina en el periodo 2000 a 2021 y yo le agregué colores y las presidencias para que tengas de referencia. Está hecho ojo los colores porque me ponían una fecha de referencia sin ponerme ninguna línea, pero para tener una referencia más general está bien. Fíjate que empezamos los 2000 con un riesgo país bajo, en torno a los 300 quizás, y en este momento todavía regía la convertibilidad, es decir, un dólar, un peso. Y luego fíjate cómo el riesgo país tiene un alza impresionante hasta superar los 7000 puntos, porque acá claramente tenemos la crisis del 2001, la salida anticipada desde la Rúa y el fin de la convertibilidad. El corralito, la especificación asimétrica y el default de los bonos. Luego tenemos el periodo de transición de Duhalde, donde el riesgo país se mantiene alto porque los bonos todavía seguían en default. Luego, a mediados de 2003, asume Néstor Kirchner y el riesgo país vuelve a subir. Y en el 2005, cuando se produce
la reestructuración, el canje de la deuda, el riesgo país baja estrepitosamente, porque Argentina le hizo una quita impresionante a la deuda, de más o menos el 70%, si no me equivoco. Y fíjense que después de eso, obviamente, el riesgo país se mantuvo bajo en torno a los 200 puntos. En el 2007 asume Cristina Kirchner y en el 2008 el riesgo país sube a casi 2000 puntos, y entiendo que esto tiene que ver con la crisis subprime que sufrió Estados Unidos en 2008 y que repercutió en todo el mundo y mucho más en los países subdesarrollados. Luego de esa crisis, el riesgo país vuelve a bajar, luego vuelve a subir. En el 2011, cuando reasume Cristina, aparece el cepo moderno que tenemos en Argentina. Luego vuelve a bajar, en 2015 asume Macri, se mantiene relativamente bajo, hasta el 2018, donde aparece lo que se conoció como la mega devaluación de Macri, donde el dólar saltó de 20 a 40, si no me equivoco. En 2019 asume Alberto Fernández y luego el riesgo país se dispara nuevamente para arriba porque aparecen los efectos de la pandemia. En 2020 en Argentina tenemos una nueva reestructuración de la deuda, por eso salta tanto el riesgo país, para luego bajar por debajo de los 2000 puntos. Acá tenés otro gráfico para complementar lo que nos faltaba de Argentina, y fíjate cómo el riesgo país en estos últimos años subió, se mantuvo alto durante 2022 y 2023 y luego bajó para quedarse en torno a los 1500 puntos que está ahora. Y este gráfico es interesante porque fíjate que además nos muestra cómo es el riesgo país de otros países latinoamericanos, donde fíjate que la línea celeste que tienes acá es el promedio de Latinoamérica, de algunos países como por ejemplo Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, que fíjate que están por debajo de los 500 puntos, mucho menor que el riesgo país que tiene Argentina. Y acá puedes ver los países latinoamericanos más en detalle con este cuadro que es del 30 de junio del 24, o sea que es relativamente moderno, donde fíjate que Argentina está muy alto con respecto a otros países, salvo Bolivia y Ecuador. Donde fíjate que vecinos nuestros como Brasil tienen 220, Paraguay 169, Perú 154, Chile 120, Uruguay 80. O sea que si la tasa base de Estados Unidos es un 5%, a Uruguay le están prestando al 5,8. No llega ni a ser un 1% por encima. En cambio, a Argentina le están prestando al 20, más del triple de lo que le prestan a nuestros vecinos uruguayos. Obviamente que mientras menor riesgo país, más confiable va a ser ese lugar y más personas van a estar dispuestas a poner sus inversiones allí. Si te preguntas cuál es un buen riesgo país, acá está la respuesta. Deberíamos parecernos a los países latinoamericanos que tenemos cerca. Los analistas que escuché, por ejemplo, hablaban de tener un riesgo país por debajo de 800 puntos básicos, que aún así seguiría siendo alto, porque con la tasa del 5% que actualmente hay en Estados Unidos, significaría que Argentina debería endeudarse a una tasa del 13%, que es alto. Tener un riesgo país bajo significa poder volver a los mercados internacionales para endeudarse. Mientras más bajo sea el riesgo país, más baja será la tasa con la que pueda endeudarse Argentina. Ahora entendés de por qué se habla tanto del riesgo país en los noticieros o en las redes sociales informativas. Antes de terminar el video, quiero mostrarte algunas páginas interesantes, por ejemplo, esta de Inbenómica, donde podés ver la serie histórica del riesgo país para todos los países que tenés acá nombrados. Descargas esto y te va a aparecer un Excel con los datos desde 2007, si no me equivoco, hasta la fecha. Fíjate que tenés un poco más de detalle de cómo se mide el riesgo país. El riesgo país se mide por un índice que es el EMBI, por sus siglas en inglés, Emerging Markets Bonds Index, o indicador de bonos de mercados emergentes, y está calculado por el banco JP Morgan Chase, que es uno de los bancos más importantes de Estados Unidos. Y acá aclara lo que mencionábamos, que es la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos denominados en dólares emitidos por países subdesarrollados y los bonos del Tesoro de Estados Unidos que se consideran libres de riesgo. Y que este diferencial, también denominado spread o swap, se expresa en puntos básicos, y que una medida de 100 puntos significa 1%. Así que esta es una página donde puedes descargarte data histórica si te interesa saberlo. Esta otra página es una página financiera muy conocida que es Bloomberg, y fíjate que si vas para acá, vas a Markets y Rates and Bonds, que tiene que ver con tasas y bonos. Vas a ver, por ejemplo, la tasa que está pagando actualmente los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Hacemos clic ahí, vamos para abajo y acá donde dice US, que es Estados Unidos, vamos a ver actualmente cuánto están pagando los bonos del Tesoro, y fíjate, tenés que fijarte acá donde dice yield, que significa tasa, que los bonos largos, que es lo que se utiliza para el índice, están en torno al 4,24%, 4,5% más o menos. Tenés ese 4,5 en mente. Luego tenemos, por ejemplo, la página de ámbito financiero, donde podemos ver el riesgo país, que actualmente en Argentina es de 1550 puntos más o menos, o sea que en tasa de interés serían 15,5%. Por lo tanto, sumado el 4,5 de los bonos de Estados Unidos que vimos antes, sería más o menos 20%. O sea que los bonos de Argentina deberían estar rindiendo más o menos un 20%. Vamos a comprobarlo acá en esta página del IAMC, Instituto Argentino de Mercado de Capitales, que vimos cuando hablamos del video de bonos. Y si te vas para abajo en informe diario y entras al informe de renta último, de renta fija, podemos ver cuánto están rindiendo los bonos de Argentina. Vamos a los bonos globales, que son los que están en el extranjero, y fíjate que la tasa de interés, la tira anual, vamos para abajo, y fíjate que efectivamente los bonos más largos están rindiendo aproximadamente un 19-20%.
Así que con esto cerramos entonces los cálculos que estuvimos haciendo. Bien, volvemos por acá y entonces decime ahora si entendiste bien de qué se trata el riesgo país. Y si no, por supuesto que te invito siempre a dejar tus comentarios abajo, que siempre que pueda te voy a estar respondiendo. También te voy a dejar abajo en la descripción los links que estuvimos viendo de estas últimas páginas por si querés usar directamente el enlace para abrir la página. Espero haberte ayudado a bajar más a la tierra lo que significa este concepto y si fue así, no te olvides de apoyarme con un like y también de suscribirte y activar la campanita de todas las notificaciones para que no te pierdas los futuros videos que vamos a seguir trayendo. Y por último, recordá compartir este video a las personas que creas que le pueda ser útil. Déjame también en los comentarios de qué te gustaría que trate en los próximos videos. Nada más por hoy, te dejo por acá la lista de reproducción de bonos por si te interesa ver esta temática y otro videito interesante más abajo por si quieres verlo. Me despido entonces, muchas gracias por haber llegado hasta acá y por supuesto nos vemos pronto en el próximo video.